¿Alguna vez has sentido que alguien manipuló tus emociones y luego te abandonó sin explicación? El dolor de la traición puede ser devastador, pero la Biblia nos muestra que Dios no nos deja en medio del sufrimiento. En Salmos 34, 18 leemos: el Señor está cerca del altar de Cotú, de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Esto nos revela una verdad poderosa. Cuando otros nos dañan, Dios comienza a obrar en nuestro favor. Hoy exploraremos cómo el Señor transforma el dolor de la manipulación y el abandono en restauración y propósito. Si te has sentido utilizado y luego descartado, este mensaje es para ti. Dios no solo ve tu sufrimiento, sino que ya está trabajando en tu vida de formas que aún no puedes imaginar. ¿Estás listo para descubrir cómo el Señor pelea por ti en medio de la adversidad? Cuando alguien que confiabas profundamente te manipula y luego te abandona, el dolor no solo se siente en el corazón, sino en el alma. Es una herida que traspasa el espíritu, dejándote con preguntas sin respuesta y con un vacío difícil de llenar. Pero la palabra de Dios nos enseña que no estamos solos en medio de esta aflicción. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es solo un consuelo pasajero, es una verdad eterna. Dios nunca abandona a los suyos, incluso cuando el mundo los traiciona. A lo largo de la Biblia encontramos historias de personas que fueron manipuladas, traicionadas y dejadas en el abandono. José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus propios hermanos, aquellos en quienes debía confiar más. Lo hicieron por envidia, por egoísmo, sin importarle el destino que le esperaba. Lo que ellos vieron como un simple acto de despecho, Dios lo utilizó para cumplir un propósito mayor. En Génesis 50:20, José mismo reconoce esta verdad cuando le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Esta es la clave de lo que Dios hace cuando eres manipulado y abandonado. Lo que otros intentan usar para destruirte, Dios lo usa para edificarte. Es difícil ver la obra de Dios cuando el dolor es reciente, cuando la traición aún arde en el corazón, cuando las palabras manipuladoras resuenan en la mente como un eco implacable. Parece imposible encontrar un propósito en medio del sufrimiento. Pero Dios nunca deja a sus hijos en el vacío. A veces es necesario que ciertas personas salgan de nuestra vida para que podamos llegar al lugar donde Él quiere llevarnos. La historia de Lot y Abraham nos muestra precisamente esto. Lot caminó junto a Abraham durante mucho tiempo, pero llegó un punto en el que tuvieron que separarse. Lot escogió lo que a sus ojos parecía la mejor tierra, sin saber que esa decisión lo llevaría a una ciudad destinada a la destrucción. Abraham, en cambio, recibió la promesa de Dios de que su descendencia sería incontable como las estrellas. A veces la gente que se aleja de nosotros no está destinada a caminar en la bendición que Dios nos tiene preparada. Jesús mismo fue traicionado por alguien cercano. Judas, quien caminó con él, vio sus milagros y escuchó sus palabras de vida, lo entregó por unas monedas de plata. La manipulación de Judas fue sutil. Parecía que estaba interesado en el bienestar del ministerio, pero en su corazón ya había decidido vender al maestro. Jesús, conociendo el futuro, no lo detuvo. Sabía que la traición de Judas no definiría su destino, sino que los llevaría a cumplir el propósito supremo, la redención de la humanidad. Esto nos enseña que cuando alguien nos manipula y nos deja, no significa que nuestro propósito
ha sido destruido. Significa que Dios está llevando nuestra historia hacia una dirección mayor. En el momento del abandono es fácil caer en el engaño de que todo ha terminado. La mente se llena de pensamientos de insuficiencia, de dolor, de ira o de desesperanza. Pero Dios nunca permitirá que lo que sufrimos sea en vano. En Romanos 8, 28, encontramos una de las promesas más poderosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no algunas, no solo las buenas, todo, incluso el abandono, incluso la traición, incluso la manipulación, puede ser transformado en bendición cuando Dios está en control. El enemigo intenta hacernos creer que ser manipulados y abandonados es una señal de que no somos amados, de que no somos lo suficientemente valiosos o que no tenemos un futuro. Pero la historia de la Biblia nos dice lo contrario. David, antes de ser rey, fue traicionado por aquellos que una vez lo apoyaron. Sus propios hombres, aquellos que habían luchado a su lado, hablaron de apedrearlo cuando la ciudad de Siclag fue destruida y sus familias fueron llevadas cautivas. En ese momento de desesperación, David no se dejó vencer por la angustia. En 1 Samuel 36 leemos: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí está la clave. Cuando todo se derrumba, cuando la traición y el abandono nos golpean, no podemos buscar consuelo en el mundo, porque el mundo no tiene respuestas. Solo en Dios encontramos la fortaleza para levantarnos y seguir adelante. El proceso de sanidad después de la manipulación y el abandono no es instantáneo. Hay un duelo, hay una lucha interna, hay momentos de incertidumbre, pero en cada paso Dios está obrando. Cuando Jesús fue entregado y llevado a la cruz, sus discípulos sintieron el peso del abandono. Pensaron que todo había terminado. La manipulación de los fariseos, la traición de Judas, la crueldad de los romanos, parecían haber puesto fin a la esperanza. Pero lo que ellos no sabían es que en el tercer día Dios iba a hacer algo que cambiaría la historia para siempre. Así trabaja el Señor. Justo cuando parece que todo está perdido, Él resucita lo que parecía muerto. Es posible que ahora mismo estés atravesando la oscuridad del abandono, sintiendo que la traición ha sido demasiado grande, que el dolor es insoportable. Pero Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy parece una herida sin sentido, mañana será el testimonio que glorifique a Dios. Lo que hoy ves como pérdida, Dios lo ve como el inicio de una restauración mayor. En Jeremías 29:11, el Señor declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Sus planes nunca incluyen el abandono, sino la redención. Nunca incluyen la destrucción, sino la restauración. Hay momentos en los que Dios permite que ciertas personas se aparten de nuestra vida porque no pueden ir con nosotros a la siguiente etapa. Puede ser doloroso, pero es necesario. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, nunca habría llegado a Egipto. Si David no hubiera sido perseguido por Saúl, nunca habría sido forjado como rey. Si Jesús no hubiera sido traicionado, nunca habríamos recibido la salvación. No siempre entendemos el proceso mientras estamos en él, pero cuando confiamos en Dios podemos estar seguros de que Él tiene el control. Lo que el enemigo intenta usar para destruirte, Dios lo usará para fortalecerte. La clave está en no permitir que la manipulación y el abandono definan tu identidad. No eres lo que otros han dicho de ti. No eres el rechazo que experimentaste. No eres la traición que sufriste. Eres hijo de Dios, amado, escogido, con un propósito
que nadie puede arrebatarte. Aunque te hayan usado y luego te hayan desechado, Dios nunca te ha desechado. Aunque otros te hayan dado la espalda, Él sigue contigo. Y lo que Él ha empezado en ti, lo llevará a su cumplimiento. Cuando mires atrás en tu vida te darás cuenta de que cada persona que te manipuló, cada persona que te abandonó, cada momento de dolor fue utilizado por Dios para acercarte más a Él. Tal vez no entiendas ahora por qué pasó lo que pasó, pero llegará un día en que verás cómo cada lágrima derramada fue el agua que regó el terreno donde Dios estaba plantando algo nuevo en ti. Así trabaja el Señor. En los momentos de más profunda soledad, Él nos está preparando para una bendición mayor. Cuando el dolor de la manipulación y el abandono golpea el corazón, la mente se llena de preguntas. Es difícil comprender por qué Dios permite que personas engañosas entren en la vida de aquellos que lo buscan sinceramente. Sin embargo, la Escritura revela que cada prueba es parte de un proceso divino. En Salmos 37, 23 a 24 se afirma: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando caiga, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Nada ocurre fuera de su control, y aunque la traición hiere profundamente, no tiene el poder de detener el propósito de Dios. Las Escrituras muestran que la manipulación y el engaño han sido usados desde el principio para desviar a los hijos de Dios. En el Edén, la serpiente manipuló las palabras del Señor para sembrar duda en el corazón de Eva, distorsionando la verdad y arrastrándola al engaño. En Génesis 3, 4 a 5, la serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La estrategia del enemigo no ha cambiado. Sigue utilizando la manipulación para sembrar confusión, aprovechando las vulnerabilidades humanas para torcer la verdad. Pero así como la caída de Adán y Eva no anuló el plan de redención, ninguna traición puede frustrar la voluntad de Dios para quienes confían en Él. La historia de Jacob y Labán es un testimonio de cómo Dios trabaja en medio del engaño. Jacob, buscando una esposa, trabajó 7 años por amor a Raquel, solo para ser manipulado por Labán y obligado a casarse primero con Lea. La desilusión fue grande, pero Dios no permitió que el engaño determinara el destino de Jacob. En Génesis 29, 31 se muestra cómo el Señor transformó la situación, bendiciendo la vida de Lea y guiando el curso de la historia según su propósito. Lo que parecía una injusticia irreversible se convirtió en parte del linaje del Mesías. Dios no ignora el sufrimiento de aquellos que son usados y descartados. Y aunque el hombre intente torcer el camino, Él endereza las sendas y restaura lo que parecía perdido. El abandono también forma parte de la prueba que moldea el carácter. Moisés, criado como príncipe en Egipto, fue rechazado por su propio pueblo cuando intentó defender a los hebreos. Después de huir al desierto, parecía que su propósito se había desvanecido. Pero en ese aislamiento Dios estaba preparando su corazón. En Éxodo 3:2, Dios se le apareció en la zarza ardiente, llamándolo para liberar a Israel. El desierto no fue el fin, sino el lugar donde su carácter fue forjado. A veces el abandono de los hombres es la señal de que Dios está separando a sus escogidos para una misión mayor. Cuando las puertas se cierran y las relaciones se rompen, no es un rechazo divino, sino una redirección. La confianza no debe estar puesta en las personas, sino en el Señor, porque cuando Él llama, provee el camino, y lo que parecía una pérdida se transforma en un nuevo comienzo.
El patrón se repite en la historia de José. Después de ser vendido, pasó años en esclavitud y prisión, pero en cada etapa Dios estaba con él. En Génesis 39:21 se dice: pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. La injusticia no pudo borrar su destino. El rechazo de sus hermanos no impidió que la mano de Dios lo levantara hasta la posición de gobernador de Egipto. Quien ha sido desechado por los hombres puede ser exaltado por Dios en el momento preciso. La traición no es el final, sino el instrumento que muchas veces prepara el camino para una mayor manifestación de la gloria de Dios. El sufrimiento causado por la manipulación y el abandono no es ignorado por Dios. En Hebreos 4:15 se afirma: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo mismo experimentó la traición y el rechazo, pero su sufrimiento no fue en vano. Fue abandonado por sus discípulos, negado por Pedro y vendido por Judas. Pero su destino estaba en las manos del Padre. Cuando enfrentó el juicio y fue condenado injustamente, no respondió con ira, sino con el silencio de quien sabe que la voluntad de Dios prevalecerá. Isaías 53:7 lo describe: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Jesús no permitió que el rechazo determinara su identidad, porque su propósito no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la voluntad del Padre. Los que han sido usados y descartados deben recordar que su valor no está definido por el trato de los demás. Dios no abandona a los que han sido heridos, sino que los levanta y los vindica. En Deuteronomio 31:6 se declara: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Cuando el hombre traiciona, Dios permanece fiel. Cuando las promesas humanas se quiebran, su pacto sigue firme. Nada puede separar a sus hijos de su amor, ni la traición, ni la soledad, ni el desprecio. El propósito de Dios no se detiene por el abandono. En la historia de Ruth, Noemí perdió a su esposo y a sus hijos, quedando sin esperanza en una tierra extranjera. Parecía que todo había terminado, pero Dios tenía un plan mayor. Ruth, quien se negó a dejarla sola, fue llevada por el Señor a Belén, donde encontró redención en Booz. En Ruth 4:14-15 se proclama la restauración de Noemí. Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin pariente redentor. Sea su nombre célebre en Israel. Él restaurará tu alma y sustentará tu vejez. Noemí pensó que su vida había llegado a su fin, pero Dios ya había provisto un camino de restauración. Lo que parecía una historia de pérdida y abandono se convirtió en un testimonio de redención y propósito. La traición y la manipulación pueden hacer que el alma se llene de temor. Pero Dios no ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En 2 Timoteo 1:7 se afirma esta verdad: la confianza en el Señor es la clave para no quedar atrapado en la desesperanza. Su fidelidad es inquebrantable, y aunque los hombres fallen, Él sigue siendo el mismo. En Malaquías 3:6 declara: porque yo, Jehová, no cambio. Sus planes no dependen de las decisiones de los demás, sino de su soberanía. Cuando los que rodeaban a Job lo abandonaron, Dios se mantuvo presente. Cuando todo parecía perdido, Él restauró su vida con una doble porción de bendición. La promesa de restauración es segura para aquellos que confían en Dios. En Joel 2:25 el Señor declara:
Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Lo que parece perdido no lo está cuando Dios interviene. La manipulación y el abandono pueden herir, pero no tienen el poder de destruir lo que el Señor ha determinado. Su justicia prevalece y lo que el enemigo intentó usar para el mal será transformado en bien. La fidelidad de Dios es eterna y en su tiempo perfecto cada lágrima será enjugada y cada herida será sanada. La manipulación y el abandono dejan una marca profunda en el corazón, pero la obra de Dios no se detiene ante la injusticia. Lo que parece una derrota es a menudo el punto de partida para una transformación mayor. En Lamentaciones 3, 22 a 23 se afirma: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La traición de los hombres no tiene el poder de alterar la fidelidad de Dios. En las Escrituras el rechazo no es un signo de abandono divino, sino una herramienta para preparar a los escogidos. David fue ungido como rey, pero antes de llegar al trono enfrentó el desprecio de su propia familia. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, su propio padre ni siquiera lo consideró digno de estar presente. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, Samuel tuvo que preguntar: ¿son estos todos tus hijos? A lo que Isaí respondió que aún quedaba el menor, que estaba cuidando las ovejas. Dios no escoge a los que el mundo considera dignos, sino a aquellos que han sido preparados en la soledad y la humillación. David, rechazado por su familia, terminó siendo el hombre conforme al corazón de Dios. El abandono de los hombres no anula el llamado de Dios. Moisés fue rechazado por su pueblo cuando intentó intervenir en favor de un hebreo. En Éxodo 2:13 le dijeron: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Nosotros. Ese rechazo lo llevó al desierto, lejos de la posición en la que creía que debía estar. Pero en la aparente soledad, Dios estaba trabajando. Lo que parecía un destierro fue en realidad una preparación para la misión que le esperaba. 4 décadas después, aquel que fue rechazado regresó con la autoridad de Dios para liberar a Israel. La separación forzada de ciertos entornos no es el final, sino el inicio de un proceso de formación divina. La obra de Dios en medio del dolor se revela en los momentos más oscuros. José fue despojado de su túnica y arrojado a una cisterna, pero la presencia del Señor nunca se apartó de él. En Génesis 39, 2 se declara: mas el Señor estaba con José y fue varón próspero. Aunque sus hermanos lo vendieron como esclavo, Dios lo posicionó en la casa de Potifar. Aunque fue acusado injustamente y encarcelado, el Señor le dio gracia ante los ojos del jefe de la prisión. La traición de los hombres no fue suficiente para detener los planes de Dios. Cuando el faraón necesitó interpretación de sueños, José fue llamado y elevado a gobernador de Egipto. El que fue despreciado terminó siendo el instrumento de salvación para toda una nación. La manipulación muchas veces busca distorsionar la identidad de aquellos que han sido llamados por Dios. En el libro de Daniel, Nabucodonosor cambió los nombres de los jóvenes hebreos, intentando borrar su conexión con el Dios de Israel. A Daniel le fue dado el nombre de Beltsasar, a Ananías el de Sadrac, a Misael el de Mesac y a Azarías el de Abednego. Este intento de reescribir sus identidades no tuvo éxito, porque ellos sabían quiénes eran en Dios. En Daniel 1:8 se dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Su fidelidad los llevó a la prueba del horno de fuego y del foso de los leones, pero Dios los sostuvo.
No importa cómo el mundo intente redefinir a los hijos de Dios, su identidad permanece en Él. Jesús mismo advirtió sobre la realidad de la traición. En Juan 15:18 dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No hay prueba que los hijos de Dios se enfrenten que no haya sido vivida primero por el Maestro. Fue vendido por Judas, negado por Pedro y abandonado por los discípulos en Getsemaní. Cuando fue llevado ante el Sanedrín, los que días antes lo recibieron con palmas gritaban ahora: ¡crucifícale! Pero el rechazo no detuvo su misión. En la cruz, en el momento más oscuro, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Aún en el abandono más profundo, el propósito de Dios avanzaba. La resurrección demostró que lo que parecía una derrota era en realidad la victoria más grande de la historia. El dolor del abandono puede llevar a buscar justicia con las propias fuerzas, pero la Escritura llama a confiar en Dios. En Romanos 12:19 se dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La justicia divina no falla. En el tiempo correcto Dios vindica a los que han sido traicionados. En el libro de Esther, Amán intentó destruir a Mardoqueo y a todo el pueblo judío, pero Dios revirtió la situación. Amán terminó colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y el decreto de muerte fue revocado. Lo que parecía una sentencia irreversible se convirtió en una victoria. Dios no ignora el sufrimiento de los que han sido engañados y traicionados, y en su tiempo trae restitución. La prueba de la traición no dura para siempre. En 2 Corintios 4:17 se afirma: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que hoy parece un final es solo una etapa en el proceso de formación. Dios usa las heridas para edificar un carácter inquebrantable. Cada cicatriz se convierte en un testimonio de su poder restaurador. En Apocalipsis 21:4 se promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La restauración es segura. El propósito de Dios no es frustrado por la traición de los hombres. La vida de José, la historia de Moisés, la fidelidad de Daniel, el sufrimiento de Jesús, todos demuestran que el abandono es muchas veces el preludio de una revelación mayor. No hay engaño, manipulación o injusticia que pueda impedir que los planes de Dios se cumplan. Lo que el enemigo intenta usar para destruir, Dios lo transforma en bendición. En Isaías 61:3 se proclama que el Señor dará gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La promesa de restauración es inquebrantable. En el momento preciso Dios levanta a los que han sido heridos. Sus promesas no fallan, su fidelidad es eterna, nada escapa de su control. Aunque la traición intente apagar la esperanza, Él sigue obrando. Lo que parecía una pérdida irreparable se convierte en el testimonio de su poder. En cada historia de la Escritura, en cada vida transformada, en cada corazón restaurado, se revela la misma verdad. La obra de Dios nunca se detiene. La traición desgarra el alma de maneras que pocas experiencias pueden hacerlo. No es solo el dolor de haber sido usado, no es solo la sensación de haber sido descartado como si nada valieras. Es la pregunta que resuena en el espíritu cuando la herida sigue abierta. ¿Por qué permitió Dios esto? Si Él es justo, si Él es fiel, si Él es protector, ¿cómo es posible que el engaño y la manipulación hayan encontrado lugar en la vida de quien le busca? En los momentos de mayor quebranto,
La mente busca respuestas, pero el corazón necesita algo más profundo que una explicación. Necesita la verdad inquebrantable de que Dios sigue obrando, incluso en las sombras, incluso en el sufrimiento, incluso cuando el abandono parece haberlo consumido todo. La historia de la humanidad es un eco constante de traiciones. Desde el principio, desde el engaño en el Edén, la mentira ha sido un arma utilizada para desviar el destino de los hijos de Dios. Pero lo que se intentó usar para el mal nunca pudo superar la soberanía del Creador. No hay engaño que Él no haya visto. No hay plan oculto que escape de su conocimiento. En Proverbios 15:3 se afirma: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Si Dios ha permitido que ciertas personas llegaran para manipular y luego se alejaran dejando destrucción, no es porque haya sido sorprendido, sino porque lo que parece una injusticia es a menudo la herramienta que Él usa para redirigir el camino de los que han sido llamados a algo mayor. El dolor de ser traicionado no es desconocido para Dios. Lo vio en la historia de Israel cuando el pueblo, tras haber sido rescatado con mano poderosa, volteó su corazón hacia dioses falsos. Lo experimentó en la deslealtad de los reyes que, habiendo sido ungidos para guiar con justicia, corrompieron su camino. Lo escuchó en el clamor de los profetas, cuando fueron rechazados por hablar la verdad, y lo vivió en carne propia cuando, habiendo amado sin reservas, recibió en respuesta la traición, el abandono y la crucifixión. Si el Hijo de Dios, por perfecto en justicia, fue entregado con un beso y vendido por unas monedas, ¿cómo podrían sus seguidores esperar un destino sin traiciones? No hay nada más cruel que la manipulación de aquellos que se presentan como luz, pero que en su interior albergan tinieblas. Jesús advirtió sobre ellos en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No siempre es fácil discernirlos, porque la manipulación no se presenta como una amenaza evidente, sino como una voz amable, como una mano extendida, como una promesa disfrazada de buena intención. Así opera el enemigo desde el principio, no con fuerza bruta, sino con la astucia de una serpiente que susurra dudas en el oído. Pero aunque los hombres sean engañados, Dios no lo es. Él permite la exposición a la traición, no para destruir a los suyos, sino para fortalecerlos, para abrir sus ojos, para enseñarles a depender solo de Él. El abandono, aunque devastador, es también una separación divina. En la historia de Abraham y Lot, la ruptura no fue un accidente, sino una necesidad. Lot representaba un pasado que no podía mezclarse con el destino de Abraham. Fue solo después de su separación que Dios le mostró la tierra que le daría como herencia. Génesis 13, 14 a 15 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hay conexiones que deben romperse antes de que Dios pueda revelar el siguiente paso. Hay lazos que deben ser cortados antes de recibir la promesa. El enemigo usa la manipulación para desviar, para contaminar el propósito, para hacer creer que la dependencia de los hombres es necesaria. Pero Dios, en su sabiduría, permite la traición para desarraigar la confianza equivocada, para dejar en claro que el único fundamento seguro es Él. No es casualidad que muchos de los grandes llamados en la Escritura hayan pasado por la experiencia del abandono antes de ver la plenitud de la promesa. Moisés fue exiliado antes de liderar al pueblo.
David fue perseguido antes de sentarse en el trono. Elías fue rechazado antes de ver el fuego descender del cielo. Pablo fue abandonado antes de ser usado para transformar naciones. El propósito no se detiene cuando los hombres se alejan. La fidelidad de Dios no depende de la lealtad humana. En 2 Timoteo 2:13 se declara: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El que ha sido manipulado no debe temer que la traición haya anulado el plan divino. No existe poder humano capaz de cerrar una puerta que Dios ha determinado abrir. No hay traición que frene su mano. La herida puede ser profunda, el dolor puede ser real, pero la restauración es segura. El abandono, aunque parezca un vacío, es en realidad una preparación. Es en la soledad donde se aprende a escuchar la voz de Dios sin interferencia. Es en la pérdida donde se descubre que la verdadera seguridad no está en los hombres, sino en la presencia del Altísimo. Es en el silencio donde se fortalecen aquellos que han sido llamados a algo más grande de lo que imaginaban. La prueba no es el final, sino la antesala de un mayor derramamiento de gloria, ¿no? Isaías 43:19 proclama: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que parecía un cierre definitivo es solo el principio de algo que aún no ha sido revelado. Los que han sido usados y luego descartados no han sido olvidados por Dios. Los que han llorado en secreto no han sido ignorados. Cada lágrima es vista, cada clamor es escuchado, cada injusticia es registrada en los cielos. Y en el tiempo señalado, lo que fue arrancado será restaurado con mayor abundancia. El engaño y el abandono nunca han tenido la última palabra. La historia de José no terminó en la cisterna. La historia de Moisés no terminó en el desierto. La historia de Jesús no terminó en la cruz. Cada aparente final fue, en realidad, el punto de inflexión para un despliegue mayor del poder de Dios. Lo mismo sucede hoy. La traición no es el destino final de los hijos de Dios. Es solo la herramienta que el Señor usa para llevarlos a donde deben estar. El enemigo quiso usar la manipulación para desviar, pero Dios la usó para enfocar. El enemigo quiso usar el abandono para destruir, pero Dios lo usó para edificar. Lo que parecía una derrota se convertirá en el testimonio de una victoria inquebrantable. Lo que parecía una pérdida irreparable será la evidencia de que Dios nunca deja a los suyos en la ruina. El plan de Dios sigue firme. La justicia de Dios sigue en acción. La restauración de Dios sigue en camino. La traición no detiene lo que el Señor ha decretado. Cuando todo parezca perdido, cuando el dolor parezca insoportable, cuando la manipulación haya dejado cicatrices, la voz del cielo seguirá resonando con la misma certeza de siempre. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. La última palabra la tiene Dios y su palabra es restauración. El dolor de la manipulación y el abandono es una herida que parece no cerrar. Se instala en lo más profundo del alma, dejando preguntas sin respuesta y un eco persistente de traición. Pero la obra de Dios no se detiene ante el engaño ni se ve frustrada por la deslealtad de los hombres. Él conoce cada intención oculta, cada palabra dicha en secreto, cada plan tramado en la oscuridad. Su justicia no falla. Y aunque la traición parezca haber roto algo irrecuperable, en su tiempo todo es restaurado. En Nahum 1:7 se afirma: bueno es el Señor, una fortaleza
en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. La confianza en Dios no es un refugio ilusorio, sino una certeza inquebrantable de que su fidelidad es más grande que cualquier traición. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre los engañadores, aquellos que con apariencia de piedad buscan manipular para su propio beneficio. En 2 Corintios 11:14 se nos dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. No todo lo que parece bueno viene de Dios. No toda persona que se acerca con palabras de amor tiene intenciones puras. Pero la verdad siempre se revela, porque nada queda oculto para siempre. Lucas 8:17 lo declara. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salir a la luz. La manipulación nunca tiene un final glorioso. Lo que se construye sobre el engaño no permanece. Dios permite que ciertos lazos se rompan para proteger a los suyos de aquello que no pueden ver en el momento. Cuando las personas se apartan sin motivo, cuando los que prometieron lealtad desaparecen, cuando las palabras dulces se transforman en indiferencia, el corazón humano tiende a buscar respuestas en sí mismo. La mente se llena de dudas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué me usaron y luego me descartaron como si nunca hubiera importado? Pero el problema nunca estuvo en quien fue herido, sino en quienes nunca tuvieron la intención de permanecer. En Juan 2, 24, 25 se revela algo profundo sobre Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. No puso su confianza en los hombres porque sabía de la inconstancia del corazón humano. Su seguridad estaba en el Padre, no en la aprobación de los demás. El abandono no es un error en el camino, sino parte del proceso que Dios usa para llevar a los suyos a donde deben estar. Elías, después de haber visto el poder de Dios descender en fuego sobre el altar, enfrentó la amenaza de Jezabel y huyó al desierto. Se sintió solo, olvidado, sin fuerzas para seguir. En el primer Rey 19:4 clamó: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pero Dios no lo dejó allí. Lo fortaleció, lo llamó a seguir adelante. Le mostró que aún quedaban 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal. Lo que parecía el final de su ministerio era en realidad el inicio de una nueva fase. La soledad no es señal de que Dios ha abandonado, sino un espacio donde Él habla con claridad, donde los ruidos se desvanecen y la dirección se hace evidente. El rechazo de los hombres nunca ha detenido el llamado de Dios. José fue vendido como esclavo, pero la mano del Señor lo sostuvo en cada etapa de su vida. En cada injusticia Dios estaba preparando algo más grande. En Génesis 45, cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, les dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo que parecía una tragedia era en realidad una estrategia divina para salvar a muchas vidas. Nada escapa del control de Dios. Cuando el engaño se presenta como una verdad, cuando la manipulación se disfraza de amor, cuando el abandono se siente como una condena, la respuesta no está en aferrarse a lo que se perdió, sino en volver la mirada al que nunca abandona. Isaías 41:10 proclama: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El ser humano es inconstante, pero Dios no cambia.
Su amor es eterno. Su fidelidad es absoluta. Su justicia es inquebrantable. La traición pone a prueba el corazón, pero también lo purifica. En Salmo 66:10 se dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata. El fuego no destruye el oro, sino que lo purifica. La traición no define a quienes la han sufrido, sino que revela quiénes son realmente. Los que permanecen en Dios, los que no dejan que la amargura eche raíces, los que confían en su justicia. Verán cómo todo lo que parecía una pérdida se transforma en una nueva oportunidad. Dios nunca deja sin respuesta a quienes claman a Él. En Habacuc 2:3 se promete: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Puede parecer que la justicia tarda, que los que actuaron con engaño siguen avanzando sin consecuencias, pero nada escapa de la mano del Señor. Su tiempo no es el del hombre, pero su justicia es perfecta. Lo que se perdió en la traición, lo que se destruyó en el abandono, lo que parecía haber sido robado sin posibilidad de restauración, Dios lo puede devolver en mayor medida. Joel 2:25 proclama: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No hay pérdida definitiva para quienes están en las manos de Dios. Lo que parecía una ruina es solo el terreno donde Él construirá algo nuevo. La fidelidad de Dios es el ancla en medio de la tormenta. En Deuteronomio 31:6 se declara: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. No importa cuán grande haya sido la traición, no importa cuán profunda haya sido la herida, Dios sigue siendo el mismo. Su amor no cambia, su poder no se debilita, su promesa sigue en pie. El propósito de Dios no depende de la fidelidad de los hombres, sino de su soberanía. Cuando las relaciones se rompen, cuando los engaños se revelan, cuando el abandono deja un vacío, su plan sigue avanzando. Su voluntad no es detenida por la traición, sino que se fortalece en medio de ella. En Romanos 8:28 se declara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La traición nunca ha tenido la última palabra. El engaño nunca ha anulado un destino. El abandono nunca ha cambiado la fidelidad de Dios. En cada historia de la Escritura, en cada página donde el dolor parecía ser el final, la mano de Dios se manifestó con más poder. Lo que parecía una derrota se convirtió en el escenario de una victoria mayor. No hay engaño que pueda detener lo que Dios ha determinado. No hay abandono que pueda anular lo que Él ha prometido. Lo que fue roto será restaurado. Lo que fue perdido será devuelto. Lo que parecía el final será el comienzo de algo nuevo. Dios sigue obrando y su obra nunca queda inconclusa. La traición y el abandono dejan marcas en el alma, cicatrices invisibles que el mundo no ve, pero que el espíritu siente con intensidad. El engaño desmorona la confianza, el rechazo pesa sobre el corazón como una carga imposible de levantar. Sin embargo, Dios no deja que el dolor sea el final de la historia. Lo que parece una derrota, lo que parece el colapso de todo lo que una vez tuvo sentido, es solo la antesala de un propósito mayor. Su plan nunca se detiene, su justicia nunca se retrasa, su amor nunca se apaga. En Salmos 34:18 se proclama: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No hay herida que Él no vea, no hay llanto que pase desapercibido en su presencia, no hay pérdida que no pueda ser restaurada en su tiempo perfecto. La manipulación confunde, siembra dudas, distorsiona la percepción de la realidad.
Es un arma sutil que el enemigo usa para hacer creer que lo falso es verdadero, que lo dañino es inofensivo, que lo tóxico es necesario. Pero la mentira nunca permanece oculta por siempre. En Lucas 12:2 se declara: nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. La verdad siempre sale a la luz. La justicia de Dios siempre expone lo que parecía estar protegido por la sombra. Lo que se construyó sobre el engaño se desploma. Lo que fue sostenido por la manipulación se desvanece, porque nada que no tenga su raíz en Dios puede perdurar. El abandono deja vacío, crea un espacio donde antes hubo promesas, donde hubo palabras de lealtad que terminaron en silencio. La ausencia de quienes un día dijeron estar presentes puede parecer un golpe irreparable, pero Dios no permite que ninguna separación sea en vano. En Juan 15:2 se nos revela un principio espiritual profundo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. No todo lo que se pierde es realmente una pérdida. No toda relación que se rompe es un error. Hay conexiones que deben ser cortadas porque estaban impidiendo que la verdadera bendición se manifestara. Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios permite el rechazo para llevar a sus escogidos a lugares donde nunca habrían llegado si hubieran permanecido en la comodidad de lo conocido. Moisés no pudo liderar a Israel sin antes haber sido apartado del palacio de Egipto. David no pudo reinar sin antes haber sido perseguido y tratado como un forastero en su propia tierra. Jesús no pudo ser glorificado sin antes haber sido despreciado por aquellos que no reconocieron quién era Él. El patrón se repite a lo largo de la historia. Lo que parece una derrota es solo un desplazamiento divino, una reubicación hacia un destino que solo Dios conoce y que el hombre no puede alterar. El dolor de la traición a menudo hace que la mente intente buscar razones, intentar entender qué salió mal, por qué alguien decidió engañar, qué se pudo haber hecho diferente para evitarlo. Pero en la soberanía de Dios, la pregunta correcta no es por qué sucedió, sino qué hará Él con ello. En Romanos 8:28 se proclama una verdad que trasciende cualquier herida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La traición no destruye el destino de quien está en manos de Dios. El abandono no anula las promesas. Lo que parecía una interrupción es en realidad una reorientación. Los que han sido usados y descartados pueden sentir que lo que les arrebataron es irrecuperable. Pero Dios no permite que lo que le pertenece sea destruido sin restauración. En Joel 2:25 se proclama: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No hay pérdida definitiva cuando Dios es quien tiene la última palabra. Lo que se creía imposible de recuperar, lo que parecía haberse ido para siempre, lo que el enemigo intentó usar para quebrantar, todo puede ser devuelto en medida multiplicada cuando Dios interviene. La soledad que deja el abandono no es una señal de derrota, sino una oportunidad para escuchar con mayor claridad la voz de Dios. En el primer Rey 19:11-12, cuando Elías huía y se sentía solo, Dios no le habló a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego, sino con un silbo apacible y delicado. Hay momentos en los que es necesario que las voces humanas se apaguen para que la voz de Dios se vuelva la única guía. Hay tiempos en los que la pérdida de ciertas relaciones abre el espacio necesario para que el propósito divino se manifieste sin interferencias. La manipulación intenta encerrar, controlar, dictar el camino de alguien más para beneficio propio. Pero Dios no permite que sus hijos vivan bajo cadenas impuestas por la manipulación humana.
En Gálatas 5:1 se afirma: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El engaño solo tiene poder mientras es aceptado como verdad. Cuando Dios abre los ojos, cuando la luz ilumina lo que estaba oculto, las cadenas se rompen y la libertad se manifiesta. El abandono puede parecer una derrota, pero es la antesala de la reivindicación. José fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en una prisión. Pero en Génesis 41:41, el faraón le dijo: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El que fue despreciado terminó siendo exaltado. La historia de los que han sido traicionados por los hombres nunca termina en ruina cuando Dios es quien la escribe. Su fidelidad se mantiene firme. Su plan sigue avanzando. Su justicia sigue en acción. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Puede parecer que los que actuaron con engaño siguen prosperando sin consecuencias, que los que traicionaron siguen avanzando sin recibir su justa retribución. Pero la Escritura es clara en cuanto a la justicia de Dios. En Gálatas 6:7 se advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie escapa a la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Cada acto tiene su consecuencia, cada injusticia tiene su respuesta, cada mentira tiene su exposición. El futuro de los que han sido heridos no está en las manos de los que los traicionaron, sino en las manos de Dios. Jeremías 29:11 declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Su plan sigue intacto, su propósito sigue en pie, su llamado sigue vigente. Lo que parecía un final es solo un nuevo comienzo. Lo que se creyó una pérdida irreparable se convertirá en el testimonio de una restauración mayor. Lo que se rompió será sanado, lo que se llevó el engaño será devuelto. Lo que parecía estar terminado será resucitado por la palabra del Dios que nunca falla. Su amor no cambia, su fidelidad no se quiebra, su justicia no se detiene. Y en el tiempo señalado, todo lo que el enemigo intentó usar para destruir se transformará en el escenario de la gloria de Dios. El silencio después de la traición es un eco que resuena en el alma, un vacío que parece imposible de llenar. No es solo el dolor de la manipulación, no es solo la herida del abandono, es la incertidumbre que queda cuando las palabras falsas se han disipado y la realidad se revela con toda su crudeza. Pero Dios no es un espectador en medio del quebranto, no observa desde lejos sin intervenir. Su obra no termina cuando otros deciden marcharse. Su propósito no se ve afectado por la inconstancia de los hombres. Él sigue obrando, incluso cuando la evidencia parece indicar lo contrario. En Isaías 42:16 se proclama: guiaré a los ciegos por un camino que no conocían, los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Lo que parece incierto para el hombre es un terreno firme en las manos de Dios. Las cicatrices que deja la traición pueden convertirse en cadenas si se aferran al alma con resentimiento y desesperanza. Pero la herida que se entrega a Dios se transforma en testimonio. La historia no la define la manipulación sufrida, ni el engaño soportado, ni la soledad que vino después del abandono. Lo que define la historia es lo que Dios hace con todo ello. Cuando una puerta se cierra, cuando las voces que antes prometían fidelidad se convierten en sombras distantes, cuando el corazón pregunta si alguna vez volverá a confiar, es ahí donde Dios construye algo nuevo. En Apocalipsis 21:5 se proclama: he aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Su obra no es una reparación parcial, no es un consuelo superficial, es una transformación completa. La manipulación no solo deja una herida, deja una distorsión de la verdad. El enemigo utiliza el engaño no solo para causar dolor, sino para alterar la percepción de la realidad. Quiere que la víctima de la traición piense que no es digna de amor, que ha fallado, que de alguna manera provocó su propio abandono. Pero la voz de Dios es más fuerte que cualquier susurro del enemigo. En Juan 8:32 se nos da una promesa inquebrantable. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es que el valor de una persona no está determinado por cómo otros la trataron. No es definido por el engaño, ni por el rechazo, ni por las palabras que fueron dichas con intención de manipular. Dios es el único que determina la identidad de sus hijos, y su voz nunca miente. El propósito de Dios a menudo se manifiesta después de una temporada de pérdida. La separación, aunque dolorosa, es a veces el único camino para el crecimiento. Un árbol que no es podado no puede dar fruto en su máxima expresión. En Juan 15:2 se afirma: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No toda pérdida es un castigo, no toda traición es un fracaso. Hay temporadas en las que Dios permite que ciertas personas se alejen, porque su permanencia impediría el florecimiento de lo que Él ha planeado. La obra de Dios no siempre se percibe en el momento, pero siempre se revela con el tiempo. El abandono deja un espacio, una ausencia que parece irreemplazable, pero ese espacio vacío es la invitación perfecta para que Dios lo llene con algo mejor. En Efesios 3:20 se proclama: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No es solo restauración, es sobreabundancia. No es solo un reemplazo de lo que se perdió. Es algo nuevo, algo más grande, algo que el engaño nunca habría permitido alcanzar. La traición no fue el final. El abandono no cerró la historia. Dios sigue escribiendo, y lo que viene después es más grande de lo que la mente puede imaginar. El propósito de la prueba no es la destrucción, sino la revelación. Dios no permite el engaño para dejar al hombre atrapado en el dolor. Lo permite para abrir los ojos, para mostrar lo que no se veía, para hacer que la fe no dependa de los hombres, sino de Él. En 2 Corintios 4:17 se dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que se sufre hoy se transforma en gloria mañana. Lo que parece injusto en el presente se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios en el futuro. Las relaciones humanas son inestables. Promesas que parecen firmes pueden desvanecerse en un instante. Palabras que antes traían consuelo pueden convertirse en armas de manipulación. La única constante, el único fundamento seguro es Dios. En Hebreos 13:8 se proclama: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su amor no cambia, su fidelidad no se debilita, su verdad no se altera. Cuando todo lo demás falla, cuando todos los demás desaparecen, Él sigue estando ahí. El abandono puede llevar a una sensación de vacío, pero Dios nunca deja un espacio sin llenar. No deja un corazón en ruinas sin reconstrucción. No permite que una historia termine en cenizas sin traer belleza. De heridas. En Isaías 61:3 se hace una declaración poderosa: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La herida no será el capítulo final. El dolor no será
el último recuerdo. Lo que Dios hará superará lo que fue perdido, sobrepasará lo que fue robado, reemplazará lo que fue destruido con algo que jamás podrá ser arrebatado. El engaño no tiene poder cuando la verdad de Dios es el fundamento. La manipulación no puede enredar a aquellos cuya identidad está cimentada en la palabra. El abandono no puede quebrar a quienes han entendido que su valor no depende de la aprobación humana. En Romanos 8:31 se proclama: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay traición que tenga más fuerza que el propósito de Dios. No hay pérdida que Él no pueda restaurar. No hay rechazo que pueda impedir el cumplimiento de su voluntad. El proceso no es fácil. La espera puede parecer interminable. La restauración puede no verse de inmediato, pero Dios no deja nada inconcluso. En Filipenses 1:6 se nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La historia no ha terminado. Lo que hoy parece incierto, lo que parece una pérdida sin sentido, lo que parece una herida demasiado profunda, todo será parte del testimonio de cómo Dios hizo algo que solo Él podía hacer. Lo que fue destruido será reconstruido. Lo que fue arrebatado será devuelto. Lo que parecía el final será el principio de algo mayor. El enemigo intentó usar la traición para desviar el propósito, pero Dios lo usará para afirmarlo aún más. Lo que el mundo quiso usar para quebrantar, Dios lo transformará en fortaleza. Lo que parecía una pérdida irreparable será la base de una victoria que nadie podrá negar. El dolor de la traición será sustituido por la paz que sobrepasa todo entendimiento. El vacío del abandono será llenado con la plenitud de la presencia de Dios. Lo que una vez se pensó que era el final será recordado como el punto donde todo realmente comenzó. Porque Dios nunca deja una historia incompleta. Su obra siempre llega a su plenitud. Y lo que Él ha determinado, no hay traición, engaño o abandono que pueda detenerlo.